Hola, viajeros del lenguaje. Qué bueno verles hoy aquí. Estoy en compañía de la psicóloga Janet Llano Guillén. No sé si quisiera presentarse usted para que nos diga a qué se dedica, digamos, cuál es su área de expertise en el área de psicología. Ok, buenas, no sé a qué hora vayan a transmitir esto. Bueno, mi nombre ya lo dijo Rebeca, soy Janet Llano, soy psicóloga clínica. Estoy formada, egresada de la Universidad Pontificia Católica aquí de Perú, en el área de clínica, y también soy psicoterapeuta. Soy formada en terapia de tercera generación, le llaman así. Son de alguna manera es una psicología un poquito más avanzada, según los expertos en terapia cognitivo-conductual. Seguramente algunos han escuchado esta orientación, pero la tercera generación se podría decir que es un poquito más, entre comillas, evolucionada, porque no solamente considera el área conductual y cognitiva, sino también el aspecto contextual, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema del ambiente, cómo influye en cierta manera la sociedad, la cultura, y cómo en cierta manera, incluso el año en que uno nace, ¿no? Todo ello se va considerando para poder intervenir, ¿no? Bueno, en resumen, es a lo que yo me dedico. Me encanta trabajar el tema del trauma, me encanta trabajar el tema de cómo subsanar las heridas de la infancia y cómo hoy en día pues esto tiene incidencia cuando somos adultos, y entonces a mí me fascina asesorar a las personas a que puedan un poquito manejar y gestionar estas secuelas del pasado, ¿no? En resumen, les he dicho lo que más o menos me dedico. Wow, está muy interesante, en verdad, muy, muy interesante. Entonces tiene este aspecto de, bueno, yo siempre he escuchado, ¿no? He escuchado, ¿no? Que dicen que la parte de la psicología que tiene, bueno, no la parte, sino como que el tipo de terapia, ¿no? Que supuestamente tiene más evidencia científica es la cognitivo-conductual, eso es lo que suelen decir, ¿no? Pero no sabía que dentro había como que también sus tipos, ¿no? O sus ramas, muy interesante. Bueno, realmente, si quieren saber más del trabajo de la psicóloga Janet, aquí estamos dejando sus redes sociales por aquí, las van a encontrar, para que también vayan a seguirla, ¿no? Aquí estamos para que más o menos hablemos de algunos temas, ¿no? Que hemos tratado aquí en el canal de Munilenguaje, algunos casos extraños que nos hemos encontrado, ¿no? Aquí en el canal, pues más que nada solemos analizar el discurso de ciertos personajes, ¿no? Tratando de encontrar, por ejemplo, incongruencias, falacias, este tipo de cosas, ¿no? Como para guiarnos y saber cuando una persona, pues está siendo honesta, ¿no? Cuando no lo está haciendo, etcétera. Pero todo desde el punto de vista discursivo, ¿no? Ahora bien, cuando les comenté que se iba a dar la oportunidad, ¿no? De una entrevista con una psicóloga, pues los suscriptores, los viajeros del lenguaje, que es como yo les llamo, pues, se emocionaron bastante, ¿no? Y se dejaron venir con unas preguntas, ¿no? Para saber estos casos, pero desde el punto de vista o desde la perspectiva de la psicología, que también es sumamente interesante, ¿no? Me preguntaban ellos, para empezar, sabemos que hay todo tipo de emociones y que al menos en el lenguaje se suele llamar que algunos son positivas y otras son negativas, ¿no? Parece que la palabra negativa tiene una connotación justamente negativa, ¿no? Pero querían saber si realmente esas emociones, como por ejemplo podríamos nombrar la rabia, la tristeza, ¿no? ¿Por qué se les llama negativas? ¿Son malas o por qué? ¿Por qué tienen este nombre comúnmente, no? Ya, bueno, tradicionalmente, vamos a llamarlo así, se habían antiguamente, ya para ponerlo más gráfico, ¿no? Se mencionaba que había emociones negativas y positivas. En realidad las emociones solo son emociones, ¿sí? No es que sean negativas ni positivas. De hecho, las que son negativas en realidad tienen una función bastante buena para nosotros, ¿no? Por ejemplo, la tristeza, vamos a ponerlo así, ¿no? Cuando una persona está muy triste, en realidad es algo muy bueno. ¿En qué sentido es bueno? Cuando una persona está triste, todos sabemos por sus aspectos, por la mirada, incluso en su tono de voz,
nos está diciendo esta persona, necesito tu cariño, necesito tu compañía, necesito tu ayuda. Entonces la tristeza, si no habla nuestra boca, nuestra expresión lo dice. Entonces eso permite que los otros acudan a ayudarnos. Entonces en este momento, en ese espacio, se podría decir, la tristeza está sirviendo como un factor protector, ¿no? ¿En qué sentido? Está pidiendo ayuda por ti, para que te cuiden, para que te aconsejen, para que te orienten. Entonces, no es que las emociones sean negativas, vamos a llamarlo así, que lo han dicho negativo porque, claro, es doloroso, ¿no? Duele, cuesta, hace sufrir. Y claro, cuando no está bien orientado, pues se podría decir que uno lo mira con una connotación negativa. Pero en realidad, en la actualidad tiene una función, es buena, ¿no? Ahora, yo como yo lo trabajo, en realidad, más que decirle emociones negativas, son más, emociones desagradables, un poco intensas y desagradables, se podría decir, pero el hecho de que sean desagradables no significa que tengan, que nos hagan daño, ¿no? Como ya te conté con el ejemplo que acabo de citar, tienen una función protectora, ¿sí? Ahora el tema es que cuando ya se desborda, a veces puede perjudicarnos, pero nos perjudica no en sí la emoción, sino de cómo reaccionamos ante esa emoción. Bueno, no me quiero extender Claro. demasiado para no quitarte las preguntas, pero en ese sentido, ¿no? Se podría decir que más que negativo y positivo, yo diría pues agradables o desagradables, pero ambas tienen una función de alguna manera de cuidarnos. Claro, y es interesante porque entonces podríamos renombrar, ¿no? A este tipo de emociones en vez de negativas, ¿no? Como desagradables, pues porque sí, efectivamente son desagradables, ¿no? A nadie le gusta sentirlas, pero es interesante saber, ¿no? Que tienen una función. Y por ejemplo, la ansiedad, ¿cuál es su función, por ejemplo, de la ansiedad? Ya, mira, por ejemplo, en ese sentido, nos va a resultar bastante gráfico el contexto de la pandemia, ¿ya? Cuando uno tiene una situación de amenaza, ¿no? Entonces nos da miedo, ¿verdad? Y el miedo es muy bueno. ¿En qué sentido? Porque nos permite protegernos. Por ejemplo, en la pandemia nos daba miedo contagiarnos. Entonces la forma de cuidarnos, porque nos daba miedo, era poner la mascarilla, la distancia social y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el miedo tiene una función muy buena porque nos permite protegernos. Imagínate si nosotros no le tendríamos miedo a la luz roja, ¿sí? Ya estaríamos muertitos, ¿no? Hubiéramos cruzado en plena luz roja, ¿sí? Entonces, en cierta manera nos permite cuidarnos. Ahora, cuando se vuelve miedo en una situación, se podría decir que termina en un cuadro de ansiedad, ¿no? Cuando el miedo es extremo, cuando la persona está todo el tiempo preocupada y pensando que algo malo le va a pasar, pero constantemente está en una verborrea interna de que y si pasa aquello, y si pasa lo otro, y si tal, y si tal, y si tal, ¿no? Hay un miedo extremo que termina siendo ansiedad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, o sea, en un primer momento, como dije, nos sirve para protegernos, ¿ya? Y uno hace en la medida que esté en sus manos, uno se cuida y toma las medidas preventivas y se protege, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando se exacerba esta intensidad, ¿no? Y se hace muy desagradable? ¿Qué pasa? Entonces, está teniendo una función, en realidad, ya no del todo en un principio. Ya hay que saber un poquito identificar, a ver si hay aquí voy a intentar graficar. Imagínense a ustedes, ¿no? Que de repente están en la calle, no sé cómo, qué países nos están mirando, pero aquí en Perú, por ejemplo, cuando uno camina por la calle, tiene que estar mirando quién está detrás, ¿no? Porque tiene miedo de que nos puedan robar el celular, sí, ¿no? O nos puedan arrancar algo, ¿sí? Ya, bueno, últimamente las calles en Perú se han vuelto muy peligrosas. Imagínense que de un momento a otro aparece un ladrón con una pistola y nos encañona. Este ladrón tiene una casaca roja, por ponerlo así, o con mascarilla negra, ¿no? Entonces, en ese momento el cuerpo vive una situación estresante extrema de miedo, ¿sí? En ese sentido, la ansiedad, entre comillas, este miedo extremo,
¿sí? Entonces va a tener una función de protegernos. Generalmente en esa, bueno, no sé si llamarlo ansiedad propiamente dicha, pero sí un estrés en extremo, ¿ya? Que terminamos a veces y está entre ansiedad y estrés. El tema aquí es que hay un factor protector. ¿Qué hace cuando el miedo es en extremo? Hay tres formas, se podría decir, que la persona reacciona. Uno, para sobrevivir, se paraliza, ¿no? Se paraliza, entonces en ese sentido nos permite dejarlo robar para que el ladrón no se ponga bravo ni nos dispare. Tome, señor, lléveselo todo, ¿no? Con tal que me deje vivir, ¿sí? Nos paralizamos. Es más, nos volvemos, a mí me pasó una vez, ¿no? Me robaron y yo dejaba que me robaran. Así me paralicé y la persona que estaba a mi costado decía, pero Janet, sujeta tu bolsa, sujeta. Yo escuchaba de lejos que alguien decía, pero agarra, yo paralizada, ¿no? Claro. Ese es el miedo. Otra reacción es como mi amiga, ¿no? Pero señor, y empezaba a pelear con el ladrón, ¿no? Y es atacar, ¿no? Otras personas tienen este mecanismo de defenderse, es un reflejo que tienen, ¿no? Y ataca como alguna vez creo que o probablemente ya han visto, ¿no? En estos reels de TikTok, cuando hay una señora que está golpeando al ladrón, ¿no? No sé, el ladrón está tirando balas, ¿no? Al aire, y Sí. pedir algo, ¿no? Porque Sí. no es que uno se organice en reaccionar, simplemente reaccionan, ¿no? Que es atacar, u otras personas se le dan por huir, ¿no? Corro por salvar mi vida. Como ven, estas tres formas de reaccionar tienen la función de cuidarnos, ¿no? Porque es evidente que el ladrón está ahí, yo no me estoy imaginando al ladrón, es real, la pistola es real, entonces en ese sentido hay unos reflejos, unas reacciones que nos permiten sobrevivir. Ahora, esa es la idea. No siempre funciona, ¿no? Porque a veces el que quiere atacar, a veces pues lamentablemente, a veces no es muy acertada esta reacción porque el ladrón pues tiene un arma mucho más poderoso que tus puños, ¿no? Y uno termina perdiendo, ¿no? Pero la idea es que estos reflejos tienen esa finalidad, ¿ya? Ahí. Ahora, ¿qué pasaría, ¿no? Aquí viene otro tema. ¿Qué pasaría cuando este elemento que me causa ansiedad, nadie lo ve, solo yo? ¿Ya? Vamos a imaginar, por ejemplo, que yo estoy en el bus y de repente se pone a mi costado, se sienta a mi costado un sujeto con casaca roja y mascarilla negra. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Hay un elemento peligroso para mí. ¿Por qué? Porque me está recordando el evento del trauma. Claro. ¿Sí? Entonces mi cerebro no sabe diferenciar si es que realmente me están en este momento atacando otra vez o con simplemente una persona de casualidad, coincidencia, tiene la misma ropa y se sentó a mi costado. Pero el cerebro actúa de la misma manera, ¿ya? Y en ese instante va a reaccionar de la misma manera, paralizarme, atacar, lo que fuera, ¿ya? Obviamente en ese escenario no tiene ninguna función favorable para mí. Incluso imagínate que si mi reflejo fuera atacar, yo le pegaría al señor, ¿sí? Y luego me meten a la cárcel, ¿no? Entonces no tiene ninguna, se podría decir, función de protección. El cerebro en ese sentido se muñequea, así decía mi papá, no se confunde, ¿no? Porque no sabe diferenciar, se confunde. Entonces en ese sentido no hay en cierta manera una función protectora, más bien ahí es cuando ahí donde intervienen las terapistas, los psicoterapeutas, ¿no? Como yo, que ayudamos a las personas a que cuando hay un evento traumático que te dejan esta especie de secuelas, entonces cómo aprender a reaccionar para que no te metas en pleitos o no afecte tu funcionalidad. Imagínate que ya no quieras salir de tu casa porque tienes miedo de que te encuentre asalte, ya no trabajas, no saldrías a trabajar, no saldrías a estudiar, en fin, entonces en ese sentido, o sea, esta situación de ansiedad en extremo, se podría decir, ¿no? Ahí toca intervenir para aprender a gestionarla, aprender cómo manejarla, de tal manera que no te afecte tu funcionalidad. Como digo,
la ansiedad en sí mismo no es el problema, sino es cómo reacciono ante esto, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Claro, sí, sí, muy interesante. De hecho, justamente, bueno, yo se los conté en un en vivo pasado. Esta vez me robaron también mi celular y Ah, lo único sí. que yo vi de la persona que me robó mi celular era que tenía un gorrito amarillo y un polito amarillo, ¿no? Entonces yo he visto que los que andan vestidos así son los que venden helados. Entonces yo Ah, ahorita, cada vez que veo a uno que vende helados, ladrón. ya no les compro helados y estoy como que enojada con todos. Sí, no, cualquiera, claro. Por Sí, ejemplo, el cerebro tiende a generalizar, ¿ves? sí, Tienen estas conexiones y sí, generaliza. Sí, sí, y a pesar de que, o sea, no es como que les tenga miedo, pero sí siento así esa emoción irracional incluso, ¿no? Porque no es como que todos, y ahora cuando voy a claro, comprar todo un valedero, helado, ¿no? tengo que comprarle a una mujer heladera porque al menos sé que no fue Mira, ella. ¿ves? Qué curioso, ¿ves? Ya tu cerebro dice, todos los heladeros, varones, Sí, ¿no? Podrían ser con polos ladrones amarillos. bien. Mira, Sí, qué bueno, curioso, pues suele pasar, sí. así es nuestro cerebro. Terrible. Sí, Bueno, sí, sí. hay un dicho común, ¿no? Que de hecho hay últimamente en México ha estado muy sonado un caso de una grafóloga que yo no sabía que existía eso de la grafología, pero la grafología son personas que dicen que, por ejemplo, con un pedazo de escritura tuya a mano, ellos pueden ver supuestamente aspectos de tu personalidad, ¿no? Como por ejemplo, si tú escribes hacia arriba, quiere decir que eres una persona muy optimista, ¿no? Pero si escribes hacia abajo, ¿no? Eres una persona depresiva y así. Y bueno, obviamente no es algo que tenga una base científica, ¿no? Pero Ajá. resulta que en México, pues hay grafólogos, o sea, se ocupa esta técnica, digamos, ¿no? Para decidir si hay personas que van a prisión o no. O sea, porque Anda, ¿en serio? sí, se usan los informes, ¿no? Por ejemplo, que vaya un asesino, ¿no? Y le pongan, a ver, escribe acá, ¿no? Y dicen, esta persona es violenta. O sea, cosas que al pensarlo en sentido común parecen absurdas, ¿no? Porque es como, o sea, es un asesino, obviamente va a ser una persona violenta, ¿no? Pero bueno, la cuestión es Ya. que pues salió muy sonado esta chica en particular, ¿no? Una grafóloga porque salía en televisión nacional hablando acerca de que con ciertos colores uno puede curar ciertos problemas emocionales, ¿no? Como por ejemplo, entonces ella decía, por ejemplo, que cuando uno está ansioso, o sea, que la causa de que uno engorde, por ejemplo, es la Ujú. ansiedad, ¿no? Entonces yo quería preguntar, Ya. ¿qué tan de cierto hay? Porque no es la única persona que he escuchado que lo dice, ¿no? Que cuando uno tiene ansiedad engorda, ¿no? ¿Qué tan cierto es Mm, eso? ¿Qué de a verdad hay? ver, bueno, en parte, no es que la ansiedad engorde, Ajá. ¿ya? Como dije hace un momento, la emoción en sí misma no es el problema, es cómo reacciono yo ante eso que estoy sintiendo, por ejemplo, la ansiedad, ¿sí? Muchas personas, ¿sí? Y claro, yo creo que todos, no es grato sentir ansiedad, es una experiencia desagradable, ¿sí? Y sobre todo las personas que son ansiosas tienen el umbral un poquito más elevado para experimentar lo desagradable, pero en el doble o triple de lo que en común las personas solemos sentir, ¿no? El desagrado, ¿sí? Ujú. Pareciera que tuvieran ese umbral un poquito más elevado y entonces lo experimentan muy intenso, ¿ya? Muy intenso. Entonces, ¿qué pasa, no? Hay algunas personas, no todas las personas que experimentan ansiedad, pero en un buen grupo de personas, cuando experimentan ansiedad, buscan una forma compensatoria, una experiencia gratificante para poderse quitar ese mal momento. Y muchas de ellas acuden a la comida porque la comida es una experiencia gratificante, ¿sí? Te permite tener, ¿no? Tus papilas gustativas empiezan a deleitarse, entonces toda tu atención y concentración se aboca o se dirige hacia esa experiencia placentera y por un momento te permite desconectar con la emoción de la ansiedad. Entonces,
¿Qué pasa? A medida de que cuanto más comes, más te alejas de la sensación desagradable, ¿sí? Entonces, claro, la gente que ya sabe cómo encontrar lo gratificante, ¿no? Entonces, por ejemplo, mucha gente encuentra con mucho agrado comer y por eso se le da por comer cuando están ansiosos, porque les permiten en cierta manera encontrar esa homeostasis, entre comillas, que sea un poquito mejor, ¿no? Para no estar en un cuadro sumamente, ¿no? Desagradable, de sufrimiento. Solo que Solo que luego a corto plazo experimentas agrado, experimentas complacencia, experimentas cierto bienestar, pero a largo plazo, ¿no? Si uno se dedica a comer cada vez que está ansioso, pues primero va a aumentar de peso, empezando por ahí. Segundo, afecta su salud, ¿no? Entonces la persona luego se ve al espejo, no se siente satisfecha con su cuerpo, ¿no? Entonces ya no va a sentir solamente ansiedad, luego va a sentir tristeza, va a sentirse mucha decepción, mucha tristeza, porque de alguna manera, ¿no? Ve que en lugar de estar progresando, más bien está empeorando sus cosas, su situación, porque ahora, ¿no? Tiene un sobrepeso, no se siente bonita o no se siente bien consigo mismo y las cosas se complican peor, ¿no? Pero en ese sentido, entiendo yo que cuando uno es ansioso se le da por comer, pero para sentirse bien. Otras personas, por ejemplo, no se le dan por comer, se le dan por meterse en los videojuegos, otros se le dan por tomar, ¿no? Otros se le dan por fumar. O sea, la cosa es encontrar según la mayoría de todos, me incluyo, ¿no? A veces buscamos una forma de escapar de nuestras emociones desagradables para sentirnos bien. Ahora, nos sentimos bien por un ratito, pero las cosas luego se complican, ¿no? Creo que por ahí va en ese sentido que la ansiedad a algunas personas les da por comer y por eso engorda, ¿no? No es que la ansiedad en sí mismo te engorda, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, sí. Y es verdad, en ese sentido, digamos que en realidad podría ser cualquier emoción desagradable, ¿no? La que más bien es como el afán, entiendo yo, ¿no? Como de no sentirlo, ¿no? Por un momento no sentirlo, ¿no? Eso, exactamente. No somos muy buenos, se podría decir, en aprender a aceptar estas emociones desagradables, porque en realidad lo más saludable sería aprender a tolerarlo de repente. Más que tolerar es convivir con ella de una forma tranquila, así como uno tiene un brazo izquierdo o una mano izquierda, ¿no? Bueno, los que somos diestros, para nosotros a veces decimos que la mano izquierda es un poco torpe, ¿no? ¿No? Porque ya quisiéramos que tenga la misma funcionalidad que la derecha, ¿sí? Entonces, no porque tengo la mano un poco torpe, me pongo yo, o no porque tengo la mano izquierda, me pongo yo triste, deprimida, simplemente acepto que es parte de la naturaleza humana que hay una mano dominante, por ejemplo. Entonces no me quedo mirando, pero ¿por qué mi mano izquierda es tan torpe? No me quedo dándole vuelta, simplemente lo asumo como parte de la naturaleza humana, ¿sí? Y no se me complica la vida, no se me va la vida pensando cómo poder transformar mi mano izquierda que tenga la misma vitalidad que la derecha, ¿no? Pero a veces, lamentablemente, todavía no tenemos esta cultura que nos permita también aceptar de esta misma manera como parte de la naturaleza humana, también aprender a aceptar las emociones desagradables, porque en cierta manera, sí nos lleva a buen camino. Por ejemplo, tú, yo, todos hemos pasado, los que hemos pasado la universidad, ha habido momentos muy desagradables que hemos tenido que atravesar, por ejemplo, trasnocharnos, estudiar, prepararnos, ¿no? Todas desveladas, pasando malos ratos, pero yo no, mira atrás, digo, lo volverías a hacer porque te ha permitido titularte, te ha permitido salir adelante, lo volverías a hacer, claro que sí, ¿no? Pero vas a sufrir, vas a desvelarte, vas a pasarla mal, no importa, lo bueno viene después, ¿verdad? Claro. Lo vale. Y algo así pasa con las emociones desagradables. Si uno aprende un poquito es parte, ¿no? Porque si yo lo atravieso, entonces voy a conseguir mejores cosas. Pero todavía nos falta mucho sí. por esa forma de pensar, ¿no? Sí, y por eso, bueno, yo pienso, ¿no? Que el camino de la terapia es muy importante, o sea, muy, es como un antes y un después en la vida, yo pienso, ¿no? Porque
realmente, bueno, a mí en lo personal algo que me pasaba mucho es que yo, bueno, tengo estas acciones, pero yo nunca me había dado cuenta de que era porque estaba ansiosa o algo. Yo, pues de por sí así soy, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando uno empieza este proceso, ¿no? Se empieza a cuestionar cosas que pensaba que eran normales, que eran comunes, y entonces, pues descubre, ¿no? Y ya solamente con eso, con aprender a identificar, por ejemplo, ahorita creo que no es hambre lo que tengo, ¿no? O de repente porque acabo de comer, ¿no? Puede ser que me sienta ansiosa en realidad, ¿no? Mm, Entonces, y es- solo aprender a identificar ya es un gran paso. uy, sí, bastante, bastante, ¿no? Y dices, bueno, suelo ser así, ya, entonces no se me complica la existencia, punto, ¿sí? Y continúo con mi vida, ¿no? Sí, es muy bueno lo que dices, es Sí, verdad. sí. Mm, Y pues bueno, hablando de estos aspectos de la personalidad, ¿no? Que, ujú, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que se dice que podemos ver la personalidad de alguien por la escritura, por ejemplo, por su tipo de letra, ¿no? Quería preguntar antes que nada, ¿qué es la personalidad? Y si la personalidad es algo que se puede modificar en el tiempo. ya, cuando hablamos de personalidad estamos hablando de dinámicas internas subjetivas. A ver, me explico. Nosotros tenemos, cuando nacemos, tenemos ciertas tendencias, ¿no? Vamos a llamarle así como elementos biológicos, fisiológicos, psicológicos, vamos a llamarlo así, que es inherente a la particularidad que somos al momento de nacer. Hay una tendencia de cómo nosotros miramos el mundo, ¿no? De cómo vamos a recibir la información, ¿sí? Hay una predisposición genética, vamos a llamarlo así, ¿no? Por ejemplo, ahora que está haciendo el tema de la ansiedad, ¿no? De una predisposición a preocuparnos en exceso, por ejemplo, ¿no? Hay en cierto grado. Ahora, no determina simplemente los rasgos genéticos o las herencias genéticas, sino también determina mucho el tema del ambiente, ¿sí? Cómo el ambiente me permite a mí o exacerbar estas tendencias o mitigarlas, ¿sí? Entonces el ambiente influye muchísimo en esta forma de cómo yo voy a interpretar el mundo, cómo me voy a comportar, cómo me voy a dirigir incluso conmigo mismo y con las personas. Entonces eso es la personalidad, ¿no? Esta configuración no solamente de elementos internos inherentes por la genética, sino también de la información, el contexto, la familia en el cual, o la sociedad en el cual uno se desenvuelve. Entonces todo esto va uniéndose, ¿no? Y va configurando esta forma particular de ser, ¿sí? Ahora, seguramente ustedes habrán escuchado que por qué nosotros teniendo la misma mamá, el mismo papá, mi hermano es sumamente sociable, extrovertido y yo soy tímido, acomplejado, ¿sí? Justamente ahí nos permite ver que no necesariamente es determinante solo el contexto externo, la sociedad, la familia, me refiero, no, sino que tiene que haber, hay patrones genéticos, ¿sí? Que intervienen y por eso hacen de mí una persona o muy extrovertida, por ponerlo gráficamente en extremos, o una persona introvertida, reservada, ¿no? Entonces, por eso la personalidad tiene de ambas cosas de una forma general, hay más elementos, pero para hacerlo más gráfico se podría decir que tienen estas cosas bastante influenciables de que hace que la persona pues tenga esta determinada forma de reaccionar, de comportarse, de analizar y todo eso, ¿no? Oh, ya. Y Ujú. habíamos escuchado también algo que, bueno, se suele comentar, no sé, hubo un tiempo que estaba muy de moda decir que para generar como una rutina o un cambio verdadero en la vida, supuestamente, tienes que hacer las cosas 21 días seguidos, algo así, ¿no? Se había escuchado mucho. No sé de dónde salió ese número. Hacerlas, dices. Sí, Ah, entonces bueno, a también ver. allí se llevó como a otro extremo, ¿no? Esta persona de que le estoy hablando de escribir, ¿no? De las letras, Ya, ya. lo llevó a otro extremo, ¿no? De decir que entonces vas a escribir durante 21 días, cada día vas a escribir un día, por ejemplo,
no sé, si te quieres amar a ti misma, por ejemplo, ¿no? Vas a escribir, soy bella, soy bella, soy bella, durante 21 días, 21 renglones seguidos, y eso de alguna manera, después de ese transcurso de 21 días, pues ya el cerebro lo habrá aprendido. Pero eso de los 21 días no es que esta persona lo haya inventado, o sea, realmente sí era algo que se solía repetir. Y yo quería saber, no sé si de repente usted sabe de dónde viene ese número 21, por qué es 21, ¿tiene algo de verdad? Mira, para serte honesta, desconozco este estudio de que me estás mencionando de 21 días, pero te puedo hablar, por ejemplo, de eso sí está, ¿cómo se llama? Documentado, ¿ya? En el tema, por ejemplo, si quieres tú crear un hábito de ser una persona que se ejercita, hace deportes o algún tipo de esta dinámica de hacer ejercicios físicos, ¿sí? Si tú quieres crear un hábito, por lo menos tienes que tener 2 años consecutivos, ¿no? Wow. De poder, en cierta manera, eh, practicar, ¿no? El ejercicio para que se te crea como una especie de hábito y sea una cosa automática, Wow, ¿ya? 2 años, ¿Ya? muy diferente a 21 días. Claro, exactamente, ¿sí? Entonces, pero es hacer el ejercicio, no pensarlo, ¿ya? Ah, No escribir, hacer ejercicio, ¿sí? No, es hacer el ejercicio, la claro. acción, ¿sí? Ujú. Cuando hablamos, por ejemplo, de la neuroplasticidad del cerebro, ¿no? Es, yo hago una acción para que esa acción influya en mi cerebro y haya esas conexiones, estas redes que de alguna manera me permitan a mí crear este hábito, ¿sí? Hay una influencia, pero en la acción, no en el Oh. pensar, ¿no? Y si yo, Entonces, por sí, ejemplo, sí, escribo, y si yo, por ejemplo, o sea, mi acción va a ser escribir, ¿no? Pero yo voy a escribir, este, quiero hacer ejercicio, quiero hacer ejercicio, quiero hacer ejercicio. Durante tantos días, ¿eso puede generar que mi cerebro quiera hacer no, ejercicio? no hay forma. Lo que vas a ¿No? generar es que se te haya memorizado esa frase, porque no lo que, o sea, cuando uno aprende un idioma o tú que conoces este rubro, ¿no? Repites algo para que se te memorice. O sea, cuando tú Ujú. repites, escribes, con nosotros los que hemos de repente estudiado, a algunas personas les permite la escritura, ir a su memoria, ¿no? Almacenar la información. Lo que Sí. uno hace simplemente es vas a la área de la memoria y de alguna manera almacenas una información. ¿Ya? Pero el que tú almacenes una información no te dice, no te asegura de que tú vayas a realizar eso que has almacenado. Para realizar algo implica una voluntad, ¿sí? No porque yo lo piense, yo por ejemplo tengo mucha información de psicología, yo sé por ejemplo que hacer deporte es saludable, yo lo tengo documentado, lo tengo metido, lo tengo registrado, lo puedo escribir en mi agenda todos los días a las 6 de la mañana salir a correr, lo vengo escribiendo todos 2, 3, 4, 5 años, pero no significa que yo vaya a levantarme a las 5 de la mañana a salir a correr. No, Claro. ¿ya? O sea, el que tengas una información no hace que tú lo actúes, ¿sí? Para actuar implica una acción de voluntad, ¿sí? Tienes que Wow. actuar, no es así de inmediato, ¿no? Yo estoy recordando que cuando, por ejemplo, antiguamente los profesores, cuando un niño se portaba mal, Sí, le hacía escribir, justo. no debes gritar en el aula, no debes, ya. ¿Qué pasa? El niño de repente lo que va a internalizar esa regla, esa norma, lo va a internalizar. No significa que vaya a dejar de gritar en el aula. Si lo hace para evitar que le castiguen otra vez. No porque se haya internalizado, ¿no? La norma escribiéndolo. O ya por eso va a actuar. No, no significa eso. No, no. Al menos yo no tengo no creo. Además, por ejemplo, tú decías hace un momento, ¿no? Algo así con el tema de la autoestima, ¿no? Yo soy bonita. Por ejemplo, eso es contraproducente, ¿no? O sea, Wow. no puede, si tú quieres que tu cerebro registre que eres inteligente o bonita o una cualidad positiva, lo que, mira, creas el efecto opuesto si le dices, Wow. eres inteligente, eres bonita, ya. Tu cerebro te va a dar argumentos que van a contrarrestar esa información, ¿sí? Sí. Cuando le dices a un niño, no metas el dedo en el enchufe, ¿cuál va a ser el efecto? Lo va a meter. Cuando te pasan un papelito, te dice, no leas esto, ¿qué vas a hacer? Lo vas a Leer. leer.
¿no? El cerebro tiene el efecto opuesto, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre les cuento a las personas que vienen a consultorio, ¿no? Si usted para al borde de una azotea, ¿no? En el cuarto, quinto piso y ves que miras hacia abajo, ¿no? Imagínate que no hay muros, ¿no? No hay muros, solamente miras hacia abajo, ¿no? Hacia la calle, ¿no? Y tú dices, ay, qué miedo, no me voy a caer. Uno dice eso, ¿verdad? Y le dice al cerebro, no te vayas a caer, mejor me pongo un poquito más atrás para evitar que me caiga. Uno se queda paradito, hagan la prueba, si no lo han hecho, van a ver qué va a pasar con el cuerpo. El cuerpo se va a ir hacia adelante. Sí. No sé si han sentido que como que el cuerpo se viene hacia adelante, ¿no? Y no es que no es que uno se esté tirando, solito el cerebro reacciona de forma opuesta. Cuando dices, no te vayas a caer, el cuerpo se va hacia adelante, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo que tiene el cerebro, no es algo que ¿cómo se llama? Que nosotros podamos dominar o controlar. Por eso decirte, soy bonita, soy inteligente, ya, estás creando el efecto opuesto. Al contrario, estás inventando, estás de alguna manera haciendo que tu cerebro, si es que tienes la idea de que no eres inteligente, más bien se afiance en esa idea, ¿no? Va a crear el efecto opuesto. Entonces, no es recomendable decirte de una forma directa, soy bonita, soy inteligente, ya, porque estás intentando engañarte a ti misma y digo, ¿quién hace eso? Claro. No se puede, es contraproducente. Hay otra forma de trabajar, ¿no? Si está la autoestima, hay otra forma de hacerlo, por eso ahí está el campo de la psicología, no porque te hayas leído libros, ¿no? Tengas este espíritu de ayudar a la gente, no es suficiente, ¿no? Hay que saber cómo funciona el cerebro, lo contrario, en lugar de ayudar, en fin, podemos poner una situación, un cuadro doloroso en la persona, por más que tu intención sea buena, ¿no? Sí, y ahora que lo está comentando así, o sea, yo no sabía, o sea, nosotros como de sentido común, pues nos reímos de esas cosas y decimos, no, pues ¿cómo va a ser que yo cambie mi pensamiento solo poniendo? Porque esta chica salía en televisión nacional diciendo, no, para bajar de peso, además de hacer tu dieta, tienes que estar escribiendo, ¿no? Soy flaca, soy bella, soy flaca, y así vas a hacer que tu cerebro se reprograme, esas eran sus palabras, para que como que sea una digamos algo complementario, ¿no? Era la palabra que usaba, ¿no? Algo complementario a tu dieta y ejercicio. Pero ahora saber que aparte hacer eso tiene en el cerebro el efecto contrario es todavía más peligroso, ¿no? Que salga a decirlo de esa manera y con esta con esta seguridad, ¿no? Bueno, muy sí, yo he tenido, por sabía. ejemplo, el caso de una persona que ya se formó para ser coach, ¿ya? Y la formación le llevó terminando en un cuadro depresivo. Ya de por sí tenía esta tendencia de deprimirse. Como yo dije, hay tendencias de por sí, ¿no? No es que haya sido determinante, pero la formación que recibió, porque en el coach que ya tenía era que estas palabras de afirmación, mente positiva, ¿no? Entonces ella se repetía y también enseñaba a los otros a tener esta mente positiva, ¿sí? Eso, ¿no? Afirmaciones positivas, ¿no? Tú puedes, tú eres inteligente, tú eres empoderada, ¿sí? Entonces, en un primer momento, pues el entusiasmo quizás parecía que, ¿no? Se sentían empoderadas, ¿no? Pero en este caso esta persona con el tiempo, ¿no? Lo que dije, el efecto del cerebro fue lo opuesto. Más bien el cerebro con el tiempo, ¿no? Le sacó todos los argumentos habidos y por haber que tuvo en todo a lo largo de toda su historia para fundamentarle que era una miserable. Y entonces se deprimió, justamente por esto mismo, ¿no? Que a veces es peligroso, hay que saber acompañar a las personas, no porque a mí me sirvió va a servir a todos, ¿no? Cada persona tiene una peculiaridad, ¿no? Entonces hay que saberlo cómo acompañar para no perjudicar, ¿no? Sí, pues por eso, amigos, vayan a terapia porque cada quien necesita algo particular. Es particular, no podemos ir. Yo lo comparo así como cuando uno, por ejemplo, tiene un dolor de cabeza, se va a la botica, a la farmacia, no sé cómo se dice en México o en otros países, ¿no? Señorita, por favor, ¿no? La que atiende, ¿no? No es médico, es una persona que sabe algo de medicina. Bueno, creo que esto funciona y se lo da, ¿no? Ya.
Ya, pero en primer momento, pues sí, me sirvió, ¿no? Pero imagínate que tengas algo más complicado, ¿no? Y te vas a la farmacia, ay, me duele, qué sé yo, no tal, y resulta que era síntoma de un infarto y la persona simplemente te dio, ¿no? La medicina para El síntoma nomás. ese síntoma, ¿no? Y, entonces me voy a la farmacia. No, no necesariamente, ¿no? Te calmará el síntoma, pero mañana te da un infarto, ¿no? O sea, las cosas se complican. Por eso Claro. no necesariamente, ¿no? Como tú decías, ¿no? Porque, o no sé qué más escuché por ahí, ¿no? Como a mí me va bien, entonces yo lo recomiendo, ¿no? No necesariamente. Cada quien tiene que respetar su forma de ser. Sí, pues. Hace rato hablaba acerca de la neuroplasticidad cerebral. ¿Qué Ujú. es eso? ¿Qué es la plasticidad cerebral? O sea, según la Organización Mundial de la Salud, en realidad va más en el tema de que cómo el cerebro busca, eh, a- se desarrolla capacidades, nuevas capacidades cuando ha habido una alteración o alguna afectación cerebral, ¿sí? Entonces el cerebro tiende de alguna manera a compensar esa afectación, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Yo sé de un caso de un niño que al momento de nacer, por ejemplo, la persona el médico hizo una mala maniobra y le afectó la movilidad del brazo, ¿sí? Del brazo izquierdo, no me acuerdo si el derecho o izquierdo. La cosa es que en ese movimiento afectó las redes neuronales de tal manera que el niño, cuando fue creciendo, ¿no? Ya no tenía, no podía mover su brazo, se le paralizó, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en este sentido, no? A base de terapia, ¿no? Ahí viene el tema de la neuroplasticidad. No es que el cerebro, una vez que se daña, se queda así. No, hay la posibilidad de regenerarse. Obviamente, en el brazo de la persona, obviamente no quedó igual. Tiene un movimiento un poquito, se podría decir, lento, pero, lo que sí desarrolló fue la habilidad de con su otro brazo que sí podía controlar, hacer todo, desde manejar este auto, ¿sí? Con un solo brazo, desde estudiar, o sea, todo el tema de las computadoras y todas estas, ¿no? Situaciones que uno se encuentra como estudiante. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro empieza a generar, como dije hace un momento, ¿no? Hay esas conexiones neuronales que hace que de alguna manera el cerebro le envía información, por decirlo así, al brazo, para decirlo, ahora que tu brazo era torpe, el izquierdo, ahora se volvió el diestro, ¿no? De tal manera que puedas manejar. Entonces hay una especie de compensación de generar, en cierta manera, nueva funcionalidad. Creo que en México me parece que hay una persona muy conocida que no tiene brazos, pero usa las piernas, los pies, por ejemplo, para maquillarse, ¿no? Para comer, ¿sí? Hay una nueva Wow. funcionalidad porque el cerebro tiende de alguna manera a ser plástico, o plastilina, ¿no? Con la Ajá. plasticidad, ¿no? De poder regenerarse y de alguna manera permitir que la persona tenga funcionalidad, ¿sí? En ese Wow. sentido, ¿no? Viene de esta connotación, de esta definición, ¿no? Claro. Entonces, digamos que la plasticidad cerebral está relacionada con cuando el cerebro sufre una carencia, digamos, ¿no? Ahí es cuando surgen estas nuevas conexiones neuronales, ¿no? Ajá, aunque con el tiempo, luego, o sea, así empezamos, así se empezó, ¿ya? Ah, ya. Ahora con el tiempo, de alguna manera, de vista de que hay esta plasticidad, se recomienda, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres crear más habilidades cognitivas, ¿no? Más habilidades de resolver problemas, entonces tú puedes estimular tu cerebro, ¿no? Para que pueda tener esta mayor conexión neuronal, ¿no? Para que puedas desarrollar nuevas habilidades también, ¿no? Yo leí, por ejemplo, el testimonio de una persona que de escasos recursos económicos no pudo terminar el colegio, pero algo que le gustaba mucho es jugar ajedrez, por ejemplo, ¿no? Entonces, como le gustaba, empezó a jugar ajedrez bastante tiempo, ¿no? Y de tal manera que ya pasado el tiempo se dio cuenta que ya era muy buena con los estudios, ¿no? Lo que le pasó, se podría decir, la pasó muy mal en el colegio, ¿no? No era muy buena en las matemáticas, ella contaba, ¿no? Entonces,
después de entrenar mucho con el tema del ajedrez, resulta que ahora le resulta muy hasta divertido hacer ejercicios de matemáticas, ¿sí? Wow. Porque han creado, ¿no?, esta plasticidad, ¿no?, de poder, de alguna manera, que sus redes neuronales le permiten entender mejor las cosas, le permiten un poquito hacer estos cálculos abstractos, porque la matemática es eso, Claro. ¿no? Entonces, pero claro, ¿en base de qué? De este ejercicio. De la acción, ¿no? De la acción, ¿sí? De hecho, hay una recomendación, si tú quieres, por ejemplo, ¿no?, tener esta misma experiencia de este testimonio que acabo de contar, ¿qué te recomiendan? Hacer ejercicio, ¿no? Aprenderte un idioma, ¿no? Por ejemplo, si tú eres muy bueno, eres muy diestro, mira, hacer el ejercicio de abrir la puerta de tu casa con la mano izquierda, usa la llave, ¿no? Si te quieres peinar, ¿no? Porque estás de alguna manera regenerando, estás estimulando tu cerebro para que haya estas conexiones, ¿no? Wow, qué interesante, ¿no? Mm. Pero interesante que todo parte de la acción, no tanto del pensamiento, ¿no? Sí, sí. Compensar al Wow. contrario, ¿no? Te agota. Es más la acción, ¿sí? Claro. Tenían otra pregunta por acá, ¿qué es la psicología del color? Y si es verdad que los colores pueden afectar en algo nuestro comportamiento. Ya, mira, en realidad sí que afecta los estados de ánimo, se podría decir, ya, más que el comportamiento. Sobre todo, yo entiendo que esta dinámica, la psicología de color, lo usa mucho el tema del marketing, ¿sí? El tema de cómo organizas, por ejemplo, los ambientes donde tú produces un producto, ¿sí? Si de repente el color te da cierta paz, cierta tranquilidad, ¿no? Te provoca regresar al lugar, te provoca llevarte, ¿no? Comprarte un elemento que te resulte, ¿no?, gratificante, que te resulte, que te transmita paz, ¿sí? En ese sentido, influye, ¿no?, en la emoción y también una conducta de comprar, ¿ya? Claro. Ahora, pero sin embargo, ¿no?, también tenemos que partir de una subjetividad, ¿sí? Porque no a todos el mismo color nos da paz, ¿no? Sí, eso estaba pensando. Va a depender de la experiencia que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, si tú eres de las personas que siempre te has movido en un ambiente sanitario, de salud, por ejemplo, ¿no? Y ves el color rojo, ¿no? Que normalmente el rojo es peligro, ¿no? No pasar, ¿sí? Entonces tú no dices, ves el color rojo y dices, ¡ay, qué romántico! No, al contrario, me provoca desagrado, ¿no? Porque era cuidado, peligro, contaminado, ¿no? Entonces va a depender mucho de la experiencia que uno haya tenido, ¿no? Por ejemplo, uno dice que el color azul o celeste te relaja, ¿sí? Te da paz, te da tranquilidad. Mucha gente le gusta ver el mar, ¿no? Mucha gente le gusta ver el cielo, ¿sí? Pero a ver que te sirvan unos tallarines azules y te los puedes comer. No, o una serpiente no. azul que la veas por allá. Por ejemplo, ¿no te provoca eso? No, ¿ves? Va a depender el contexto, ¿no? Va a depender también la experiencia que tú hayas tenido, ¿no? En ese sentido, hay que pues, incluso los que trabajan en marketing tiene que ver mucho con el tema de la cultura, ¿no? De cómo, ¿no? Por ejemplo, el negro, para la gente andina es el luto, ¿no? Y otros es la elegancia, ¿sí? Claro. El negro en Hollywood no es luto, sino al contrario, elegancia, ¿no? Entonces va a depender mucho el contexto. Claro, entonces no es como que algo que se pueda generalizar, ¿no? Exactamente, no se puede generalizar. Ya. Entonces, porque por ahí se decían que si escribes con color azul bajabas de peso también. Ah, vaya. Uy, sí, ya estaría yo Barbie. Yo he escrito con lapicero azul. Sí. Ya estaría yo, no, qué bueno fuera, ¿no? Ojalá. Ojalá fuera tan sencillo. Oh, no hay forma. Otra pregunta que también como que genera mucha curiosidad a día de hoy, no sé, me preguntaban qué es el narcisismo. Eso ya. también a todo mundo le dicen narcisista hoy en día. Sí, sí. Pero ¿qué es en realidad el narcisismo? ¿Es un tipo de persona o cómo? Claro,
dentro de la clasificación de SM5 o CIE-10 son clasificaciones que hay en el grupo de psiquiatría y también de psicología, que el tema del trastorno narcisista ya es una cosa, el trastorno narcisista, y otra cosa es tener rasgos narcisistas, ¿sí? Entonces, ya, el trastorno, para decirlo de una forma más simple, es el extremo, ¿ya? Cuando se podría decir que ya se podría decir, entre comillas, patológico, ¿sí? Pero no es nada patológico porque tiene un efecto, ya dije hace un momento, ¿no? Al principio de la conversación, de que las emociones en sí mismas tienen un factor protector, ¿no? Y cuando ese es en extremo es porque está en extremo queriéndote proteger el cerebro, ¿sí? Entonces vamos a hablar en ese sentido, ¿no? Que hay un trastorno narcisista y hay personas que tienen rasgos narcisistas. Entonces, en resumen, el narcisista es aquella persona que se considera superior a los demás. Bueno, no es que lo sea, él tiene la idea, tiene la creencia de que es mejor que los demás y por tanto ha de reconocerle todos, ¿no? Sus virtudes, sus hazañas, ser aplaudido, ¿sí? Tiene esta necesidad de que los demás le reconozcan, ¿sí? Y también tiene esta también particular forma de ser que solamente busca a los demás para servirse de ellos, para cumplir sus objetivos o, ¿no? O lo que quiere lograr, ¿sí? Sin importar lo que la persona pueda sentir, ya no tienen todavía esta capacidad, esta empatía de ver que puede perjudicar a los demás, y sobre todo tienen esta creencia de que como se sienten superiores tienen derecho a manipular a las personas, de controlarlas, ¿no? De tenerlos bajo control porque son inferiores a él, entonces se siente con el derecho. Entonces estamos hablando, por ejemplo, en este caso, ¿no? De una persona extremo, ¿no? Que de alguna manera quiere que en todos los ámbitos, sea en el hogar, en su trabajo, estén todo el tiempo, ¿no? Reconociendo sus virtudes. Ay, pero no es que lo tengan, es que tiene la creencia, ¿ya? Y por eso mismo cuando alguien, ¿no? O cuando la situación no amerita, nadie lo elogia como él lo desea, se vuelven sumamente impulsivos, sumamente agresivos y se van contra la persona y buscan en cierta manera humillarla, denigrarla, ¿no? Porque son sumamente impulsivos. Ahora, eso es en un trastorno. Ahora, hablamos de personas que tienen rasgos narcisistas. Hay algunas personas, por ejemplo, que se le dan por decir todas las cosas buenas que hacen, ¿no? Hice aquello, hice lo otro, se le da por contarlo. Y ahora, a diferencia del trastorno narcisista que necesita constantemente que le estén reconociendo sus virtudes, la persona que tiene rasgos narcisistas no siempre tiene necesidad de que le estén valorando, reconociendo. De vez en cuando tiene esta necesidad, y por eso vas a encontrar algunas personas que empiezan a contarte todas sus hazañas, sus victorias, y hizo lo que hizo, tal, no sé cuánto, ¿no? Lo cuenta y lo dice con la intención de ser el centro de atención, ¿no? Pero no permanente, de vez en cuando, ¿no? Que tiene estos rasgos narcisistas, que también se enoja cuando el tema de la frustración, cuando el tema pues no resultan las cosas, que por ejemplo no consigue, si se plantea un objetivo y no sale, se frustra, ¿no? Entonces en ese sentido, ve pues que su yo, su orgullo está en cierta manera devaluado, entre comillas, entonces ahí se siente muy frustrada, también se tiende a deprimir o a veces, dependiendo del contexto, se enoja, ¿no? Y tiende de alguna manera a buscar nuevamente experiencias donde se pueda sentir nuevamente valorada, ¿no? Aunque las personas que tienen estos rasgos narcisistas, hay unas personas que son que están buscando la valoración y por eso son muy extrovertidas, son personas que se les da por hablar, que se les da, tiene cierto dominio, ¿no? Hay ese tipo, como hay otras personas que son cohibidas, que son tímidas, pero precisamente ¿por qué? Porque como tienen esta idea, ¿no? De que en realidad son personas que tienen esta tendencia narcisista, pero porque tienen el concepto de devaluación de su persona, entonces buscan la forma, ¿no? De poder maquillar eso presentando sus logros, ¿no? Sus virtudes, pero cuando está en un escenario donde cree que no lo van a reconocer porque piensa
que las personas son sumamente exigentes, prefiere no asistir a estos ambientes porque se va a exponer a darse cuenta que no es lo que pretende no transmitir. Entonces, Claro. por eso, para evitarse esas experiencias desagradables, mejor me aíslo, ¿no? Oh, Son otro tipo de narcisismo un poquito sutil, pero en realidad es la misma idea, ¿sí? No sé si claro. te Sí, respondo. wow, es muy amplio el espectro porque nosotros, bueno, Ujú. a veces decimos narcisista, ¿no? Y pensamos como en un asesino en serie o algo así, ¿no? O sea, porque lo pintan como personas peligrosas, ¿no? Entonces la Ah, pregunta es, ¿sí de verdad puede ser peligrosa una persona narcisista? Por ejemplo, entiendo yo que con rasgos de repente no, ¿no? Pero con un trastorno, por ejemplo. sí, cuando un trastorno se podría decir que sí, bueno, lo sufren sobre todo las personas del entorno, ¿no? Claro, Porque, claro, imagínate que te denigran, te humillan, te aplastan, no tienen en cuenta claro. tus sentimientos, ¿sí? En ese sentido sí tiende a ser un poquito peligroso para las personas del entorno, ¿no? Ujú. Pueden ser manipulados, por ejemplo, un jefe narcisista que sí tiene el trastorno puede explotar a las personas, ¿no? Valerse de ellas, entonces sí que en ese sentido, no es saludable, ¿no? Por eso casi siempre los narcisistas nunca buscan ayuda, ¿ya? Normalmente son las personas las que sufren del entorno, a la familia, ¿no? Le dice, tú tienes algo, tienes que irte a ver, ¿no? Porque por sí mismo ellos están bien, Sí. ¿no? Es así. Y ahí me genera otra duda, porque si ellos no acuden a terapia, por ejemplo, ¿cómo se les diagnostica? Generalmente yo he tenido algunos casos, por ejemplo, Ujú. de uno que era muy exitoso, un ingeniero, muy exitoso, y vino a consulta no porque, por cuenta suya, sino porque su esposa le dio un ultimátum, Mm, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tuve el acceso a explicarle su situación, porque no vino por su cuenta, como te vuelvo a repetir, sino porque la esposa, entonces ya a él, menos mal que es una persona leída, entonces de alguna manera no despreciaba, ¿no? El aporte psicológico, entonces de ahí se le explicó más o menos esta tendencia, ¿no? Entonces ahí de alguna manera se les permite a ellos tener accesibilidad a esta información. Ahora, esto fue porque el entorno, en el caso de la esposa, le influyó o le motivó o lo amenazó, ¿no? Para que vaya a terapia. Ahora, no todos los casos, no como, por ejemplo, hay gente que tolera el maltrato, tolera, ¿no? La explotación, y entonces no denuncia, por ejemplo, en el campo laboral hay el tema de los recursos humanos, ¿no? Entonces, cuando hay mucho maltrato, cuando hay mucho explotación, por ejemplo, hay por determinada persona, recibo este trato, me agrede, me insulta, me humilla, ¿no? Entonces, a veces en los recursos humanos, ¿no? Les dan su memo, señor, usted váyase a ver, ¿no? Porque tiene un problema, ¿no? Hay un conflicto en su área y tal. Entonces, por ahí también se puede, en cierta manera, te orientan, ¿no? Yo estoy acordándome de uno que lo mandaron justamente porque tenía problemas con los estudiantes, ¿no? Ya, véngase, ¿no? Evalúese, traiga un informe, ¿no? Algo usted tiene, ¿sí? En ese sentido, este, hay acceso. Hay personas que son narcisistas, que tienen el trastorno narcisista, pero no acuden por ese tema, acuden porque como, por ejemplo, que te dije, ¿no? Hay momentos de frustración intensos, se vuelven impulsivos, por ejemplo, se enojan con intensidad cuando las cosas no les salen como ellos piensan que tienen que salirles, perfecto, ideal, ¿no? Entonces tienden a ver cuando las cosas no les funcionan, tienen los fracasos, entonces se ujú. sienten contrastados con su pensamiento de que son pues superiores. Entonces, ¿qué pasa? Entran en un cuadro de ansiedad o de depresión y es por eso que vienen. Me siento deprimido, me siento ansioso, ¿no? Vienen por el síntoma, no por el Ujú. fondo en sí. Entonces, cuando tú Claro. haces una evaluación, dices, no, lo que pasa es que usted se siente frustrado porque cree que siempre tiene que ser exitoso, piensa que, ¿no? Entonces ahí vienen por esa sintomatología, al final terminan siendo evaluados y terminan dando
¿no? Con su real situación, Su ¿no? real diagnóstico. Exactamente. Ujú. Y en ese sentido, bueno, me imagino, ¿no? Si tenemos estas características de personalidad, no es complicado llevar la terapia porque de repente esta persona se pueda sentir atacada, ¿no? O Ya, algo sí, así. sí, o sea, claro, va a depender mucho de la astucia del psicólogo, ¿ya? Va a depender mucho, pero algo que ayuda, yo creo que todos los psicólogos bien formados, en realidad saben llegar a estas personas porque lo primero que hay que hacer con ellos, bueno, en realidad con todas las personas, ¿ya? Esto es para todos, ¿no? Hay que crear un buen vínculo. Si tú no creas un buen vínculo con la persona a quien vas a asesorar, tú le puedes decir lo que sea y la persona no te lo va a acoger. Pero si tú creas un buen vínculo, te haces su amigo, te haces su pataza, entonces, ¿no? Eres tú misma, ¿ya? Porque no hay que inventarse. Uno es uno mismo, entonces la persona se siente en confianza, se siente aceptada, no se siente juzgada. Lo que me vaya a decir no, la psicóloga, no lo hace porque se enojó conmigo o porque me está juzgando, ¿no? La siente como alguien que es muy cercana, entonces ahí esto se llama el vínculo terapéutico, ¿no? Cuando tú creas un buen vínculo terapéutico, entonces recién la persona, o mejor dicho, sí, pues se predispone a dejarse ayudar, asesorar. Yo te cuento, ¿no? Yo tengo un caso, bueno, tuve un caso de una persona que vino, otro caso, por la esposa también, ¿no? Porque era muy impulsivo, sí, bien impulsivo. Entonces, y no quería hablar de su situación. Cuando iba a hacer las sesiones, hasta yo sentía que estaba pagándome por las puras, porque no quería hablar de su tema. Me hablaba de política, me hablaba de su tiempo laboral, me hablaba, ¿no? De su esposa, ¿no? De los defectos de las cosas que no le gustan en su esposa, pero cuando yo quería ir al tema de su impulsividad, no, ya, no, me desviaba, yo me daba cuenta que me desviaba, dije, ay, no, con él no, ir directo al grano, no toca, ¿sí? Entonces, vamos a hacernos amigos, dije, ¿no? Y ha tenido que pasar un año, ya, Wow. así, este, para que la persona recién entre en confianza, ahora sí somos patas. Ahora sí le digo las cosas de frente, ¿no? Y él, su cara, su rostro, la principio una persona muy dura en su rostro, y después verlo como estos cachorritos que bajan las orejitas, ¿no? Y te dicen, ay, sí, tienes razón, me voy a trabajar eso, ¿no? Qué lindo, de verdad, hay una disposición interna que te permite ayudarlo, ¿no? Pero por eso te digo, va a depender mucho de las terapeutas, de cómo saber llegar, ¿sí? No podemos empezar en frío, ¿no? Hay que saber partir de la realidad de la persona y te cuento, así se dejan ayudar cuando encuentran en el terapeuta a alguien de confianza que no les juzga. Sí, 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 hay un buen Wow. procedimiento o buen pronóstico en ese sentido, ¿no? Ahora, todo trastorno no significa que va a terapia ya, vuelve a ser, deja el trastorno. Dije, no, hay estas tendencias, lo que hace el terapeuta es ayudarle a la persona a gestionar esta tendencia, esta forma de ser, ¿no? Y entonces lo aprende a gestionar de tal manera que no termina dañando a nadie ni tampoco dañándose a sí mismo. Porque, por ejemplo, las personas que son narcisistas en trastorno, cuando vienen el tema de la frustración, como dije, ¿no? O sea, se ponen muy ansiosos, se deprimen. Entonces, ¿qué hacen para compensar eso? Beben, se van un buen grupo, por ejemplo, tiene adicciones, ¿no? Fuertes, ¿sí? Porque es una forma de compensar el mal momento. Wow. Ujú. Y me ha gustado esta conversación porque creo que ha humanizado mucho a las personas que padecen de ese trastorno, porque Mm. normalmente se suele, yo así siempre lo he entendido, ¿no? Como que son los malos de la historia y no tienen solución, ¿no? No, hay No una tienen paz. historia, no, hay una historia detrás, no es gratuito, ¿no? Claro. Hay porque no lo han sabido acompañar, no lo han sabido ayudar a como dije hace un momento, ¿no? No todos nos percatamos que tenemos esta tendencia, sobre todo los Sí. padres, ¿no? Intentan en medio de todo, hacen lo que puedan y tratan todos casi por igual, pero en realidad hay una peculiaridad, forma de ser, ¿no? Entonces, si no les acompañas bien, yo conozco un caso de una mamá
muy sobreprotectora, ¿no? Entonces, eres mi rey, mi príncipe, eres lo máximo, ¿sí? Sin darse cuenta, ya había una tendencia narcisista. Entonces la señora le puso más leña a este fuego, y salió Híjole, una persona, ¿no? Que claro. solamente mira a los otros con fines utilitarios porque Wow. la mamá le formó sin darse cuenta que a él le tenían que servir. Sí, Sí. pasa. Ujú. Ah, qué interesante, Pero de verdad. hay una historia detrás, ¿no? Entonces, cuando la persona se da cuenta que no es juzgada, ¿no? Que les explicas, entonces la persona se abre y se deja ayudar. Wow, Sí. qué impresionante. Y bueno, ya casi para terminar, ¿no? De las últimas preguntas. Sí, estamos entendiendo el tema, la conversación. Tenía acá una que, ¿cómo podemos actuar o responder cuando tenemos violencia verbal en Mm, contra, ¿no? Nosotros. Vamos a poner dos ejemplos, ¿no? a ver, Uno, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Que me dejan a veces comentarios, feos, 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 que no viene al caso, ¿no? ya. Este, em, ¿Cuál puede ser la acción que uno puede tomar en respuesta a eso, como un escenario, ¿no? Y otro escenario puede ser ya algo más físico, porque por ejemplo, yo en mi caso así virtual, pues puedo decidir borrarlo o ignorarlo, ¿no? Que es lo que suelo Mm, hacer. Pero si por mm, ejemplo esa violencia la estamos teniendo de persona a persona, ahí es un mm. poco más difícil evadirlo, ¿no? ¿Cómo podríamos responder en ese caso, por ejemplo? Claro, o sea, va a depender mucho el contexto, ¿sí? Ujú. Si es en un contexto familiar, si es un contexto en la calle, si no el contexto en el trabajo, ¿no? Como te dije, yo Claro. soy terapeuta contexto. Va a Sí, depender sí. mucho, mucho el contexto, ¿sí? Pero Claro. igual siempre hay por ejemplo, ¿no? Si es una casa, si te pasan en tu hogar con personas muy cercanas a ti, entonces ahí tienes la facilidad o la posibilidad de poder expresarte, ¿no? ¿Cómo te sientes cuando te tratan de forma agresiva verbalmente, verdad? Entonces, generalmente yo siempre les recomiendo a las personas con quien puedan conversar, o de repente tienes un jefe que en un momento determinado se le chispeó, habló muy fuerte, te agredió, pero también tienen esos espacios de conversación, te facilitan. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ¿no? En la comunicación asertiva tiene, al menos el que yo aconsejo, 4 pasos. Voy a decirlo así resumidamente, ¿no? Citas el contexto, por ejemplo, si voy a poner mi ejemplo, ¿no? Mi esposo, ya que a veces llega tarde y no me saluda, ¿no? Se va de frente y se sienta, ya, no me saludó, ¿no? Para mí eso es una agresión, ¿sí? Por poner graficarlo, ¿no? No me saludó, ya es una agresión. Vamos a suponer, yo lo vivo como una agresión, ¿no? Entonces ya, la situación, ¿sí? El contexto. Tal día, tal hora, llegaste, abriste la puerta y te sentaste y no me saludaste. Y la persona dice, ah, sí, llegué ese día, ¿verdad? Sí, me senté. Ah, ya, sí, ya me ubiqué. Ah, ya, sí, ya sé de qué me estás hablando. Por eso el primer paso, el punto es ubicación. O sea, especificar el punto concreto donde, cuándo sucedió la agresión, ¿sí? Paso número 1, ¿sí? Ya, muy bien. Porque si no, la vez pasada, tú siempre entras y no me saludas. No, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Qué? No, no. Tiene que ser bien concreto, bien ubicado en coordenadas X y X, ¿sí? Bien identificado, bien completito, ¿no? Ya, paso número Sí. 1. Ya, muy bien. Ya, ok, yo me ubiqué. Ah, sí, es verdad, yo llegué ese día, me senté. Ah, ya, muy bien, listo. Ya, paso número 2. Ante esta situación, yo siento, siempre hablar en primera persona. Yo me sentí triste, yo me sentí dolida, siempre expresando emociones blandas, le llamo así, ¿no? Nunca decir yo me sentí enojada, yo sentí rabia, no. De preferencia, si tienes rabia o enojo, intenta reemplazarlo con yo me sentí preocupada, ¿no? Yo me sentí consternada, ¿sí? Porque cuando uno dice esos sentimientos, rabia, cólera, enojo, es cuando la otra persona ya se está preparando, ¿no? Mm, Para defenderse, ¿sí? Inconscientemente ya no te está escuchando, sino se está preparando su argumento para defenderse. Entonces no hay que armarlo ni hay que equiparlo psicológicamente. Entonces, por eso siempre usar expresiones o emociones blandas. Yo me sentí solo, yo me sentí triste, yo me sentí asustada, ¿no? Yo me sentí preocupada, consternada, yo me sentí triste, ¿no? Y entonces yo me sentí triste, luego viene el por qué yo pienso, ¿no?
que cuando tú no me saludaste, no tomas en cuenta mi persona, no me quieres, lo que uno piensa, que es distinto a sentir, ¿no? Yo me gustaría, ¿no? Que por más que estés cansado, por más que estés alterado, ¿no? Me gustaría que buscaras la forma de expresarte más respetuosamente, ¿sí? Eso, ¿no? Entonces, cuando tú sigues estos pasos, la otra persona no se va a predisponer a atacarse, si al contrario, sentirse triste, sentirse preocupada, ay, discúlpame, ¿sí? Tienes esa tendencia, por eso va a depender del contexto y con quienes lo haces. Ahora, estás en la calle y te grita alguien, ¿no? Una persona que es grosera, el cobrador, el chofer del combi donde uno viaja, pues aquí en Perú hay estos choferes y cobradores que son bien bravos, ¿no? Y que Sí. son ahí no te puedes poner a hablar simplemente, ¿no? Yo pienso que tú... No, no hay forma, ya piensa lo que quieras, no me da igual, ¿no? Va a depender mucho, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando ves que alguien que no es, mira, la mejor forma es alejándote, ¿no? O sea, esta persona no hay forma, me alejo, ¿sí? La persona tiene su tema, porque cuando alguien es agresivo verbalmente, o sea, cual tipo de agresión, ¿sí? El tema no es el agredido, en cierta manera, incluso si tú le has agredido, incluso si tú has empezado con la agresión y el otro te responde con agresión, incluso en esas circunstancias, ¿no? El problema no es el agredido, o sea, que te respondan con agresión, uno decide si reacciona así. Si tú no reaccionas de forma empática por más que te han agredido y se responde con agresión, es porque hay un tema interno tuyo, ¿no? Que tú no logras autorregularte, ¿sí? Que no te sabes autorregular. Entonces, por ejemplo, tú me dices, ¿no? Las personas que me escriben comentarios, todas estas cosas, ya, en realidad, quien hace esos tipos de comentarios, esos tipos de agresiones, es que la persona tiene un problema. Sí. ¿Sí? Hay un problema en ella, ¿no? O en él, quien en ella ha escrito, que no se sabe autorregular, que si se afecta, si se enoja con tal intensidad que lo escribe, es porque la persona no tiene este filtro empático, o sea, tiene muchas carencias de inteligencia emocional para relacionarse con las personas. Ahí está, lamentablemente, esta cultura de que decir las cosas como las piensas, sí, no es saludable, no es inteligencia emocional. Ya, las personas podemos decir nuestra incomodidad o nuestro desacuerdo, nuestro desagrado, lo podemos expresar, pero de una forma empática, dialogable, de tal manera que la otra parte reciba tu información, reciba que estás de repente descontenta, pero sin ser agredida. No tiene por qué sentirse agredida, ¿sí? Pero hay un problema ahí interno que todavía no lo ha aprendido cómo manejar, ¿no? Entonces, por tu lado, yo le diría, si alguien me dijera a mí en este momento, Janet, qué horrible tu cabello plateado. Y yo diría, ya. Imagínate si yo me viera a sí misma con cabello plateado. Yo diría, yo me pondría deprimida, ¿cierto? Qué barbaridad, mi cabello plateado. Pero yo diría, oye, algo pasa a tu vista. ¿Por qué tienes el cabello plateado? ¿Sí? Es más, hasta acabo de decirte, justo acabo de reaccionar, me da risa, ¿no? Me siento triste, me deprimo, me da ansiedad. No, me da risa. Porque, ¿por qué te da risa? Porque la persona tiene un problema. ¿No? La persona tiene un problema, ¿sí? Entonces, Sí. yo estoy segura de lo que tengo, entonces no me afecta, ¿no? Entonces me da risa porque la persona tiene un problema. Ahora, si yo tengo el mismo problema que la persona, ¿no? Y veo mi cabello plateado siendo negro, ¿sí? Ahí sí ambos tenemos el mismo problema, por tanto, yo me voy a decaer, yo me voy a deprimir, ¿no? Entonces, bueno, tú y tu tema, ¿no? Si me ves con cabello plateado y horrible, ándate ahí a ver al oculista, algo pasa con tu vista, ¿no? Porque aquí no es, ¿sí? Por eso Claro. hay que también un poquito mantener esta distancia, ¿no? Porque generalmente las personas que agreden no es que tengan de alguna manera, ¿no? Un equilibrio emocional interno, porque quien está bien internamente no agrede, está más bien tiene el efecto opuesto, ¿no? Claro.
Bueno, otra pregunta morbosa, y bueno, creo que es una pregunta morbosa. Así morbosa. Me pusieron, ¿por qué hay gente que se enamora de criminales? Me pusieron. De criminales, mira, yo te podría decir que hay gente que tiene dependencia emocional, vamos a llamarlo así, ¿no? No he ahondado, sí debe haber estudios de personas que justamente, ¿no? Se enamoran de criminales. Yo por ahí he escuchado, ¿no? Que hay gente que tiene esta tendencia o este pensamiento de que yo voy a salvar a la persona, ¿sí? Y se meten con personas, casos complejos, porque dicen, no, yo lo voy a salvar, yo lo voy a cuidar, yo le voy a hacer cambiar de opinión, porque la persona que tiene esta dinámica, este tipo de pensamiento es que cree que así ella tiene mucho valor o él tiene mucho valor, ¿no? Entonces se dice estas cosas, lo practica porque es una forma de subirse la autoestima, vamos a llamarlo así, una forma de sentirse bien consigo mismo, porque es como eso, es como ponerse medallas, ¿no? Y sentirse pues orgulloso, entonces sentirse salvador, salvadora, entonces por eso se mete con personas así, ¿no? Porque yo lo voy a rescatar. Entonces, para sentirse como una especie de compensación, porque si lo busca y con ese objetivo de sentirse orgullosa por ser salvadora, entonces tiene un efecto de compensación, porque en el fondo cree que no es valiosa, no es importante, solamente cuando sea salvadora, restablezca o rehabilite a tal persona, solo así se va a sentir bien, ¿no? Entonces hay un efecto de compensación, ¿no? Hay personas que son así. Ahora, por otro lado, ¿no? Hay personas que, no sé si has escuchado este círculo vicioso de las personas que son dependientes emocionales, este ciclo de violencia, ¿no? De que hay personas que incluso denuncian a su pareja, ¿no? Y lo llevan a la policía y al día siguiente ya están conviviendo como si nada hubiera pasado, ¿no? Hasta que nuevamente le vuelva a pegar, le vuelva a agredir y otra vez y este ciclo vicioso, ¿sí? Sí, sí. Ahí hablamos de una especie de dependencia emocional, ¿no? La persona solamente se siente a gusto, se siente bien con su victimario o la persona que lo agrede. Entonces, ¿cómo así pasa estas cosas? Uno dice, ¿qué pasa? ¿No? Pues suele pasar cuando en un primer momento, ya sea él o ella, la persona ha encontrado en el agresor en un primer momento alguien que lo valora, alguien que le quiere, alguien que en cierta manera la hizo sentirse en el cielo, en el paraíso en un primer momento, no porque el agresor en un primer momento no lo es después, ¿sí? Entonces le pintó pajaritos en el aire, como dice la canción, ¿no? Hasta que, ¿no? Pasa el tiempo y la persona sale su verdadero yo, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa con la persona? Uno puede decir, pues lo dejo, ¿no? Salió el verdadero yo, es agresivo, ¿no? Impulsivo, chao, ¿no? Hay gente que sí lo hace, ¿ya? Pero hay gente que no. ¿Por qué no lo hace? Porque la persona probablemente tiene esta idea de que nadie le va a querer como él le quiere o como lo quiso. Tiene la esperanza de volver a recuperar ese sujeto con el cual se enamoró en un primer momento. Y tiene la esperanza y la esperanza y tolera porque guarda, añora, vuelve a soñar, a volver a experimentar ese primer momento de cariño, de amor, ¿no? Entonces ahí está con la esperanza de que eso suceda y ahí está como la dependencia, se podría decir, a eso que impactó en su corazón, eso que la hizo volar por el cielo, ¿no? O sea, quiere volver a experimentar, es una especie de adicción, se podría decir, ¿no? Claro. Quiere volver a vivirlo y ahí se aferra, ¿no? Pero todo ¿por qué? Porque hay un concepto negativo de que nadie le va a querer como él le quiere, ya no va a volver a experimentar eso en otro lado con otra persona, ¿no? Hay una falsa idea, entonces se queda pues tolerando, ¿no? Eso, porque quiere cariño, quiere amor, en el fondo es eso, ¿no? Cuando uno ha pasado muchos meses sin comer un pan viejo, un pan duro, un pan con hongos, te parece un manjar, y no, esto es a nada, esto es lo máximo, ¿sí? Pero si tienes el estómago lleno, ¿no? Y este pan duro, este pan con hongos, tú vas a, qué asco, chao, ¿no? Al toque te quitas, ¿no? Al toque lo dejas, pero cuando hay mucha necesidad, no. Un pan hongueado es un manjar y te quedas ahí. En Wow. resumen, es eso.
sería así. Claro, wow, ha sido muy interesante esta conversación, psicóloga Janet, le agradezco mucho. Ya se acabaron las preguntas. Ah, No sé ya. si quiera dejar una conclusión final, un mensaje final o algo así. Bueno, podríamos hablar, hemos hablado de todo un Sí, poco, ha sido variado, ¿no? ¿Qué podría decirle? Simplemente, bueno, justo hoy creo que es 13 de enero, sí, sí. ya voy a aprovechar que es el Día Internacional de la gente, de las personas deprimidas, depresivas, ¿no? ¿Sí? No sabía. Sí, es un día internacional, ¿sí? Decirles a las personas que de repente tienen esta inclinación, ¿ya? Esta tendencia, ¿no? ¿Qué decirles, no? Que que aprendamos, porque me incluyo, ¿no? Que nunca es tarde de poder aprender aprovechemos esta neuroplasticidad de aprender a tratarnos bien. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente las personas que somos o tendemos esta tendencia depresiva, somos muy exigentes, críticos, con nosotros mismos. Por eso nos desanimamos, nos deprimimos, porque no nos parece suficiente lo que hacemos y estamos criticándonos, ¿no? Estamos juzgándonos y si cometemos un error, de ahí estamos recriminando, pero ¿por qué lo hiciste? Qué burra, qué tonta, qué no sé cuánto, ¿no? O de repente diciendo, mira, tienes tantos años, ¿qué has conseguido en la vida? No tienes eso, no tienes lo otro. Entonces ahí estamos chancándonos, ¿sí? Y no somos lo suficientemente compasivos, entrañables, amorosos, y no nos llegamos del todo a respetar, ¿no? Y a velar por nuestra integridad o por nuestra persona, ¿sí? Entonces, en este contexto, ¿no? Les invito a aprender, si es que no se da, ¿no? Si es que aún no lo tienen aprendido, es aprendernos a querer, aprendernos a tratarnos bien. Aunque no sintamos el deseo de hacerlo, igual ayuda al cerebro tratarnos con cariño, aunque no nos nazca decirnos cosas lindas o mirarnos al espejo y darnos un abrazo, ¿no? O sea, aún así hacerlo, porque eso nutre no solamente la autoestima, en el sentido de que también vamos a tener menos recaídas, ¿no? Y a tratarnos, cuando uno se trata con amabilidad, pues uno se siente amado, se siente con ganas, se siente más entusiasmado, ¿no? Entonces, de alguna manera surge la creatividad y etc., muchas cosas lindas, ¿no? En fin, solo eso, ¿no? A que nunca es tarde de aprender a querernos como ¿Y cómo corresponde. sería tratarnos bien? Porque hace rato hablábamos de que de repente decirnos así nada más como mecánico, ¿no? Soy bella, soy bella, soy bella. ¿Qué Ajá. sería tratarnos bien, por ejemplo? Por ejemplo, algo, bueno, es todo un tratamiento, ya, pero, Claro. pero voy a decirles así algo, sí, que eso lo puedo decir, que lo practiquen, ¿ya? Ya le dije hace momentos, dije, ¿no? Hablarnos de forma directa, el cerebro saca sus argumentos y nos aplasta y nos deprimimos más. Entonces, ayuda mucho dirigirnos a nosotros, ¿ya? De una forma muy sutil, que esta forma es, por ejemplo, hablarnos en forma de deseo. Por ejemplo, en lugar de decirnos, eres bonito o eres bonita o eres inteligente, ¿no? Mejor ayuda más decirnos que tú, por ejemplo, Janet, ¿no? Me habla mi Janecita o Janet, como te sientas, ¿no? Jane, como me dice mi esposo, Jane. Yo me hablo con cariño, así me dice, pues, cuando me habla con cariño me dice Jane, Jane. Entonces voy a repetir porque es hablarse así con cariño, ¿no? Jane, que tú puedas darte cuenta que eres una persona competente, ¿sí? ¿Qué me estoy diciendo de forma indirecta? ¿No? Que soy una persona inteligente, pero que tú puedas darte cuenta, que puedas reparar que eres inteligente, que puedas darte cuenta, que puedas ser consciente de que tienes una belleza increíble, por ejemplo, ¿sí? Es ahí nos estamos hablando en forma de deseo, ¿sí? Entonces, cuando al cerebro le llega esta información, no hay forma de que me tumbe ese argumento. Dirá, claro, haz la prueba. ¿Sí? Hablarme en ese sentido, que tú puedas darte cuenta, que puedas reparar, ¿no? Pero no solamente que queden palabras, sino también con gestos, con acciones, lo que dije hace un momento, ¿no? Si por ejemplo, yo he trabajado 6, 7 horas, yo digo, ¿esto es suficiente? Ya. En ese momento no me voy a exigir a seguir trabajando, porque son acciones también, ¿sí?
ya, te voy a dar, no, ya no hagas nada, descansa. Como ahora yo le contaba un poco a Rebeca, ¿no? Antes de empezar la entrevista, ay Dios, me muero de sueño, le decía, estoy muy cansada. Entonces había pasado muchas actividades y antes de la entrevista dije, ya, tranquila, recreo. 2, 3 horas, descansa, tanto así que me olvidé la hora de entrevista. Descansa, recreo, no, tranquila, tú tranquila, ya diste todo, ¿no? O sea, también en acciones, ¿sí? No solamente en palabras, sino tranquila, te doy recreo, ya no leas, ya no investigues, déjalo así. Lo que digas va a estar bien, ¿no? Ya, genial. Confiaremos, ¿no? Entonces también en acciones. Bueno, nos hemos entendido, Rebeca. Sí, no, pero ha estado súper, útil, yo creo que toda esta información, muy, muy valioso, ¿no? Porque realmente, usted, bueno, y en general, ¿no? Los psicólogos, son personas que estudian durante muchos años y realmente tener la posibilidad de acceder a toda esta información, ¿no? Que realmente es muy nueva, ¿no? Porque hasta hace una generación no se tenía toda esta información, ¿no? Y recientemente estamos comenzando incluso un cambio social a este punto, ¿no? En el que esperamos que las nuevas generaciones, ¿no? Pueda disfrutar, ¿no? De toda esta revolución, de todo este conocimiento nuevo que estamos teniendo acerca del cerebro, de nuestra forma de comportarnos, etcétera, ¿no? Y pues y un poco también ir derribando un poco esos mitos, ¿no? De repente como si, no sé, la salud mental fuera algo así como muy mágico, ¿no? Que pudiéramos cambiarlo solo así, pues qué bueno sería, ¿no? Pero pues me ha agradado mucho esta conversación. Y realmente hemos aprendido mucho, se lo agradezco profundamente y no olviden, aquí estamos dejando las redes sociales de la psicóloga Janet también. Ella ofrece también el servicio, ¿no? De psicoterapia. Entonces, pues ahora que tenemos la modalidad en línea, yo, bueno, estoy hablando, de repente no la da en línea, pero supongo que sí, ¿no? Sí, o sea, sí, yo converso con gente que no vive en Perú, por ejemplo, de Brasil, de Canadá, de Italia, sí, de las sesiones virtuales, gracias a la pandemia nos hemos dado cuenta que es muy eficaz. Claro, entonces por ahí, pues no importa de dónde nos vean, la psicóloga Janet es una persona muy competente y pues que de repente pueda ayudarles en su transición en este camino, ¿no? Pues a tener una vida más confortable, ¿no? Y más amable con uno mismo, ¿no? Que es lo más importante. Porque somos las personas que vamos a convivir con nosotros mismos toda la vida, entonces vale la pena, ¿no? Sentirnos cómodos en este cuerpecito. Así es verdad. No nos podemos ir de nosotros mismos. Sí, no Así es que hay que ser muy amables con uno para disfrutar de la vida. Es verdad. Claro. Es Bueno, pues les mandamos un Un abrazo abrazo. y muchas Ya nos gracias. vemos cuando guste. Chao. Chao, chao.